Buenísimas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Contexto aquí en NPI. Soy Fito Cabral, estoy reemplazando a Luis Vareiro, que vuelve ya en días más. Y como todos los miércoles, la dueña y señora del programa es la señora Estela Ruiz Díaz. ¿Qué tal, Estela? Hola, Fito, muy buenas noches a la audiencia. Bueno, hoy vamos a hablar de la coyuntura política y para eso invitamos a referentes de la oposición y específicamente de la Cámara de Diputados, porque tienen un papel clave en lo que tenga que ver con un factible o no juicio político a Sandra Quiñones, a la fiscala general del Estado. Katia González, diputada por el Partido Encuentro Nacional, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fito, Estela, Celeste, verdad? Acá encantada de que seas la inmensa minoría. Viste, sí, me tocó por fin. Y Celeste Amarilla, diputada por el Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputada? Buenas noches, Fito, Estelita, Katia, y a la audiencia también muy buenas noches. Tenemos que aclarar, Fito, que nosotros también cursamos invitación a un diputado de honor Colorado. Sí. No digo su nombre porque no quiero polemizar. No. Pero no nos respondió, así que queríamos que esta mesa sea diversa, sí, en términos políticos, pero no quiso asistir, evidentemente. Honor Colorado es oposición a Mario Abdo Benítez en este momento. Claro. Y estaban invitados, pero están un poco silenciosos los miembros de Honor Colorado. A ver, Katia, Celeste, desde sus bancadas, desde sus partidos, ¿cuál es el análisis que hacen respecto a un posible juicio político a la fiscal general del Estado? ¿Es factible o no? ¿Cuál es la posición de sus partidos? Bueno, para mi partido siempre fue factible, salvo los llanistas, que antes eran 7, ahora son 8, porque la banca de Salustiano Salinas la ocupó un llanista, digamos. Salvo ellos, que quizá hoy por la coyuntura estén divididos en la defensa, digamos, a Sandra, mi partido siempre estuvo. Por eso hemos presentado en 2 ocasiones junto al resto de la oposición el pedido de juicio político y no nos cabe ni una duda que la señora Sandra se tiene que ir, con apoyo o sin apoyo de los yanquis, de los quien sea. Se tiene que ir, el daño que ha hecho a este país es enorme. Y no estamos hablando solamente de los últimos acontecimientos, sino, me refiero al caso Cartes, sino mucho más atrás, el tema Metrobús, el tema Messer, el tema Rodrigo Quintana. No se hizo nada que el señor Cartes no quiera. Y eso no es lo que el Paraguay necesita. Sí, Cartes necesita una fiscal a su medida, pero el Paraguay no. Katia. Sí, básicamente acá hay que señalar que a veces cuesta hablar por la oposición porque tendemos a pensar de que es un cuerpo único. En realidad hay que aprender en primer lugar a separar la cizaña del trigo. No toda la oposición es oposición y en este escenario creo que una gran mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados que ingresamos por partidos de oposición estamos comulgando en una idea común. Hoy el Ministerio Público es el brazo operativo de la impunidad. Esa impunidad es un tridente perverso. Hablamos de corrupción pública, de corrupción política y de crimen organizado. Y también hablamos de lo que significa la distribución de la Fiscalía para aquel ciudadano de a pie. Hoy las barriales son una verdadera decepción. O sea que también en el impacto cotidiano de la vida del ciudadano se siente la ausencia de quienes por Constitución Nacional ejercen el monopolio de la acción penal pública. Es decir, si un fiscal no investiga tu causa, sencillamente eso no se convierte en un hecho punible sancionado. Entonces nosotros entendemos de que existen las causales como su predecesor, una persona privada de libertad, sindicada de un esquema dentro del Ministerio Público, al que la Coordinadora de Abogados del Paraguay, gremio que me honró la oportunidad de presidir, nosotros le habíamos denunciado a Javier Díaz Verón. Y él era un pilar muy importante del esquema de impunidad de la Fiscalía. Entra Sandra Quiñones con una promesa de transparencia, de fiscalía de puertas abiertas, de intolerancia a la corrupción. Sin embargo, nosotros tenemos las estadísticas que la contradicen de manera frontal. Entonces existe mal desempeño de funciones, por los casos que citó la compañera y por otros casos también. Muchos más. Ahora, en juicio político se tiene que hablar necesariamente de las matemáticas
Hay una frase que se le atribuye al ex senador Oviedo Mato que decía 22 es nada, 23 es todo. Es decir, con 22 votos no logras nada en el Senado, pero 23, que es la mayoría absoluta, sí lograbas. En el caso de cualquier inicio de juicio político se necesitan 57 votos, que en este momento no tienen, a no ser que la bancada llanista apoye el juicio político, y yo no sé si en ese conglomerado llegan o no. No, si Añetete para lo de Yucio tuvo 15 votos nomás. Añetete, el que está francamente disminuido, y por eso yo le decía el otro día al presidente en mi alocución, por eso yo le decía, es imperioso que usted lo tumbe a Cartes, porque él tiene los votos en su poder y evidentemente no maneja sus votos, no sé por qué motivo. 15 nomás votaron de ellos. Tuvieron 3 o 4 fugas, luego ausentes, etcétera. Al día siguiente ya se dieron vuelta nuevamente 2 o 3 Añetete al equipo Cartes. Cartes está, como compró el partido y luego le salió un movimientito ahí en contra, ahora está comprando el movimiento Añetete. Le pasaron al cartismo un tal Balbuena, no me acuerdo el nombre, pero la verdad que si le pones acá no le conozco, no le vi nunca. Un tal Edgar, no me acuerdo el apellido, Edgar Espínola, pues. Puede ser Espínola, porque yo sabía 2 Edgar nomás, ahora hay un tercer Edgar. Bueno, ustedes ni le conocen. Y Esteban Samaniego. No, yo te juro que no le conozco al Edgar ni le conozco al Balbuena. No les conozco. Ellos, no sé, puede que estén por ahí calladitos, pero nada. Y Esteban Samaniego, que más le conocemos por patotero que por otra cosa. Esos 3 se pasaron ahora al cartismo otra vez. Así que, para mí, yo le diría al Partido Colorado, bueno, inicien ustedes el juicio político. Nosotros iniciamos 2 veces y no nos votaron. Ahora inicien ustedes, nosotros siempre estamos para acompañar. Que busquen ellos las 20 firmas para presentar, y ellos saben que tienen al menos 29 votos en la oposición. Pero que busquen ellos. Siempre tenemos que ser nosotros el medio en la disputa cartista, abdista, etcétera. Yo soy ya poco menos que su discurso barato, porque claro, yo puteo, entonces a ellos les conviene. No, ya no, que presenten ellos y nosotros le acompañamos. Hay una cuestión sobre la gestión en el Ministerio Público y las influencias políticas, porque hablabas, Katia, de la impunidad, pero también el Ministerio Público pareciera haber sido utilizado como un garrote político para, bueno, llevar adelante rápidamente algunas causas y otras cajonearlas. De los amigos políticos, hacer todos los estudios que se tengan que hacer, las pericias, los pedidos de informes, y de los enemigos políticos a tambor batiente. Técnicamente eso tiene una explicación, y la responsabilidad es de Sandra Quiñones y de los anteriores fiscales. La ley orgánica del Ministerio Público data del año 2000, tiene 22 años. En esa ley orgánica se establece la obligación del Ministerio Público de crear una suerte de protocolo o reglas de juego para los hechos punibles. Distintos. Para homicidio se tiene que hacer esto cuanto menos, cuando se investiga una estafa se tiene que hacer esto, eso no hay hoy. Entonces esa discrecionalidad excesiva que tienen los fiscales es lo que le permite justamente utilizar a la fiscalía como un garrote, apretar aquellas causas, porque no hay reglas de juego. Las reglas de juego las imponen los fiscales, las impone el Ministerio Público sin ninguna lógica ni transparencia. Entonces ese también es una causal de mal desempeño de funciones. Nosotros desde el gremio en su momento hemos solicitado un montón de veces 2 cosas: la reglamentación justamente de que va a brindar seguridad jurídica a aquel ciudadano denunciado y también a aquel denunciante acerca de cuáles van a ser las reglas sobre las cuales se le va a juzgar o investigar a una persona, y eso es lo que nosotros esperábamos del Ministerio Público. Y por otro lado, siempre hemos solicitado la apertura de las causas, porque hay posibilidades de que los denunciantes, fundamentalmente en hechos punibles de corrupción, puedan actuar como coadyuvantes, como una suerte de asistentes fiscales dentro de la causa. Esto ha sido sistemáticamente negada por el Ministerio Público, pero por nota. ¿Y por qué no quieren que la ciudadanía actúe como un reflector?
porque justamente manejan estos temas con harta discrecionalidad y eso es lo que se tiene que terminar. El Ministerio Público no puede seguir operando de la manera en la cual está construido, porque hoy es un elemento de apriete. Los fiscales te cobran para imputar y te cobran para sobreseer. Por supuesto que existen excepciones que lo que hace es confirmar la regla, pero eso sabe muy bien Quiñones. Ella fue fiscal, es de la casa y sabe muy bien cómo opera. Y que te diga la gente en frontera, que te diga González Daer que utilizaba justamente sus cheques en imputaciones por estafa, cuando todos sabemos que los cheques adelantados no constituyen por doctrina un motivo de estafa. ¿Por qué? Porque no hay prisión por deuda. Entonces, ellos convirtieron una figura que no era delito en delito con la manipulación de fiscales y jueces. Pero ¿por qué hoy ponemos el foco con los fiscales? Porque son, digamos, el primer eslabón que después justamente hace que la fiscalía se convierta en un elemento de persecución. Yo les voy a contar un ejemplo que justamente hoy se trató en la sesión del directorio de mi partido. El intendente de Capibarú es liberal. Entonces ahí en el medio de la guerra fue reelecto. Entonces en el medio de la guerra política colorado-liberal allanan la municipalidad porque supuestamente una obra estaba mal construida. Pero ya se allana la municipalidad con aproximadamente 40 efectivos. Faltaban helicópteros y el ejército. ¿Y saben qué buscaban? Un cheque y una factura de una obra. ¿Cómo allanaron a Hugo Javier? Claro, ellos hacen lo que es lógico, se les salvó otra vez. Esto fue una parafernalia en Capibarú, había policía en la ruta, cerrando la ruta, para buscar un cheque y una factura. Y que encima va a tener que ser sobreseído, no va a poder ser imputado, no sobreseído porque no está procesado, pero no va a poder ser ni imputado porque se comprobó que el pliego de base pedía esto y eso está cumplido. Pero no importa, podía no haber sido también. ¿Por qué la diferencia en el procedimiento cuando es un intendente de Capibarú reelecto porque hizo bien las cosas y la diferencia con el badulaque, bandido, ladrón de Hugo Javier? Ahí se nota. Claro, ahí se nota que perfectamente. Es un político, obvio, y cumple órdenes del patrón. No les gusta que se les diga, pero eso es. Sandra Quiñones obedece a Cartes. Cartes es su jefe. No, y tal es la parcialidad que se manifiesta en esta última causa, porque normalmente las carátulas son nominadas. Es fulano de tal por tal hecho punible. En esta última causa de lavado de dinero, no dice Horacio Cartes sobre tal cosa, ¿verdad? Sino que dice investigación por hechos punibles, no sé qué cuánto denunciados. Una generalidad. Si hubiéramos sido nosotros, iba a estar nuestro segundo nombre, el cuarto apellido, el número de... Entonces son temas que tenemos que parecen nimiedades, pero hablan de un favoritismo. Por otro lado, ¿verdad? Cuando nosotros ejercemos la profesión, sabemos que una persona se pone a disposición muchas veces como una señal de colaboración, pero por lo menos no pasan 24 horas, ¿verdad? O sea que vos no te enterás a los 10 minutos y tenés ya preparado y redactado un escrito. O sea, ¿verdad? A ver, el Ministerio Público comunicó que habría una investigación el lunes a las 5:30 de la mañana, una cuestión así. Y ese mismo día estaba el abogado de Claro, a las 7 ya estaba el escrito hecho y presentado y mesa de entrada. Obviamente sabía antes el señor Cartes que eso se iba a presentar. Y no deberíamos luego tener dudas, porque todo ese aparato del Ministerio Público le responde a Cartes. Ahora, en la descripción que están ustedes haciendo, no solamente es un sometimiento político, sino es casi una tragedia institucional que se maneje de esta manera, claro. Más allá que sea Cartes o cualquier otro político que maneje de esta manera la fiscalía. ¿Cómo se sale de esta situación? Porque un juicio político siempre es una crispación, siempre es una cuestión de intereses, de quién puede, quién no puede. A fulanito también le salvó la cabeza, a su intendente, a su gobernador, pero mientras tanto tenés un ministerio público que no solamente se usa como garrote político, sino que además la gente que no tiene recursos
es la víctima perfecta de un esquema fiscal. Entrás, pero ya no sabes cuándo salís. Aparte del lado político, también ese Ministerio Público es ineficiente. También es ineficiente con el ciudadano común que se queda imputado hasta el último día del plazo y luego el fiscal pide otra vez que se le extienda el plazo. No es que está cumpliendo bien su función con el pueblo y nosotros nomás porque somos opositores nos quejamos de ellos. No, de ninguna manera. Ellos no están cumpliendo bien su trabajo con nadie. Ni con el pueblo que no es cartista o añeteteo o lo que sea. Ellos no están cumpliendo su función. ¿Cuántos cientos de personas, de paraguayos y paraguayas imputados? Eso quiere decir que se sospechó, ellos se les imputa y luego no corre y no terminan ni siendo sobreseídos del procedimiento fiscal ni tampoco siendo condenados. Quedan ahí en un limbo. Eso es negligencia. Eso es negligencia. ¿Y quién es la culpable? Y tiene que ser Sandra Quiñones. ¿Quién va a ser? ¿Cómo se sale de eso, que fue tu pregunta? Con honestidad política. Esa honestidad política que hoy exigimos de Mario Abdo Benítez en dos sentidos. Una denuncia tan grave, liderada por un ministro del Interior, sí, en donde se presenta y se plantea un esquema y se le dice a la ciudadanía, términos más, términos menos, no funciona la justicia, por eso no podemos investigar esto. Entonces esto termina con un posicionamiento por parte del Ejecutivo firme, transparente, oportuno y efectivo acerca de qué va a hacer con el juicio político de la Fiscal General del Estado y por otro lado con la presentación de las leyes de reforma de la Policía Nacional. Hoy tenemos una policía que actúa bajo las reglas de la policía astronista. Todo el funcionamiento orgánico de la Policía Nacional Paraguaya data de la época de Stroessner, motivo por el cual necesitamos modernizar. Necesitamos también dejar de actuar en los ascensos y en las promociones de los agentes policiales por antigüedad, sino que esto debe ser por mérito. Necesitamos crear un departamento de integridad, donde permanentemente se monitoree la integridad de aquellos que tienen a cargo nada más y nada menos que la investigación, pero también la protección de la sociedad. ¿Cómo se sale de esto? Que la elección de la próxima o el próximo fiscal general del Estado no sea una elección de cúpula, que no quiera Mario Abdo Benítez ponerle a su fiscal para que lo proteja a él y a sus ministros por otros 5 años, porque esa es la tendencia que venimos sosteniendo. Claro. Cada presidente elige a su fiscal general del Estado que le otorga blindaje por 5 años más. Se sale cuando la ciudadanía se involucre y empiece a exigir también y a ver que el Paraguay ya no aguanta más, que la seguridad jurídica, que las inversiones son fundamentales si queremos realmente dar un salto cual y cuantitativo, un Ministerio Público independiente y un Poder Judicial que actúe realmente con la venda de Astrea, dando a cada uno lo suyo, es lo que necesita el Paraguay. Tenemos que hacer una breve pausa, a la vuelta seguimos hablando de este tema y a ver un poco cómo se mueve la oposición al ritmo de la interna colorada. Bueno, retomamos, segundo bloque En Contexto. Estela. Sí, antes un poco de entrar ya en el terreno más electoral, que tiene que ver un poco esto de al son de la polca colorada, la oposición baila. Me gustaría saber cuál es la impresión que tienen ustedes de este acertijo de la embajada americana y la visita del encargado de negocios Joseph Salazar ayer al presidente de la República, que él dijo que Estados Unidos apoya la lucha contra la corrupción e impunidad. No dice mucho. ¿Qué significa eso? Un apoyo al presidente Mario Abdo Benítez y a lo que dijo Arnaldo Yucio en la comisión permanente. Es un apoyo, respaldo a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñones, condecorada habitualmente por la Embajada de Estados Unidos. ¿Cómo ustedes interpretan esto que sucedió a partir de las denuncias bastante graves que hizo el ministro del Interior ante el Congreso? Bueno, difícil es interpretar, porque tal como dijiste,
Ellos le han condecorado a Sandra Quiñones más de una vez, con lo cual debemos suponer que ellos creen que el trabajo de ella está bien. Sin embargo, dice que están en contra de la corrupción, sabemos que están en contra del narcotráfico, del lavado de dinero, etcétera. Es difícil entender si se fueron ahí para decirle a Marito que la cambie a la Quiñones o que lo condene a Cartes. A mí no me gusta que otros países se metan en nuestras decisiones. A mí me ofende un poco que venga otro país a decirnos lo que tenemos que hacer. Y no digo esto solo por Estados Unidos, por nadie. Estados Unidos está acostumbrado, digamos, a lo largo de la historia en intervenir en otros países, a veces bien, a veces mal. A mí eso generalmente no me gusta, pero lo que menos me gusta es que tenemos que reconocer que nuestro gobierno es débil, pusilánime, ambivalente, se debate entre defender la corrupción o combatir la corrupción. Quiere combatir a un corrupto, sale Cartes, se calla, retrocede, la ponen a Sandra, la quieren echar, pero nos animan a presentar el libelo. Entonces, en un gobierno ambivalente, tibio, pererí, o sea, otra vez, gracias a Dios que Estados Unidos viene y le convence. Tuvimos que tener un representante de Estados Unidos sentado en la sala de proceso de González Daer para que se lo condene. Pues esto yo creo que ni en Haití, ni en la Panamá de Noriega tuvimos que tener ahí a un yanqui para que los jueces se animen a condenar a González Daer. Eso es lo que me da vergüenza. No es tanto lo que estoy en contra de que los yanquis se metan en nuestro gobierno, como que nuestro gobierno sea tan inepto como para que tenga que venir alguien de afuera a decirle lo que tienen que hacer, y que es lo mismo que la oposición le viene diciendo hace años. Porque hace 45 o 50 años hay una oposición sólida, que comenzó siendo solo el Partido Liberal y terminaron siendo otros partidos. Sólida oposición. No todos los liberales queremos la plata de Cartes ni los cargos de Marito. Ojo, 7, 8 nomás son los que están, o 10, 12, los que están cobrando su sueldo en Tabesa. Somos mucho más los liberales que hemos hecho oposición desde Stroessner en adelante o desde Morínigo en adelante. Sin embargo, los gobiernos colorados no nos escuchan ni le escuchan al enviado de Estados Unidos. Eso me ofende más. Diputado. Yo quiero darle una visión más institucional al tema. Paraguay es signatario de 2 pactos y convenios internacionales en materia de desactivación de la corrupción y la impunidad. Paraguay es un país que representa un peligro para el resto de las naciones si nosotros no controlamos. Porque hoy no somos una isla rodeada de tierra, vivimos interconectados. Y yo creo, sin embargo, darle una mirada diferente a esta posición que viene sosteniendo Estados Unidos en democracias frágiles como la nuestra. Porque nos han hecho un favor. No solamente con el listado de personas significativamente corruptas que la justicia no se animó a dictar, y que hoy tenemos nosotros al menos esa conciencia internacional, y también eso hace que sea público, porque hoy hay una naturalización de la corrupción y es como que, bueno, a la pucha, este es significativamente corrupto a los ojos. Y no solamente lo está haciendo en el Paraguay, también vi que a un expresidente de Costa Rica, de ¿verdad? Honduras. Entonces, de Honduras sí que estuvo. Sí. Entonces, a mí me parece interesante la posición. Si bien es cierto, la visita del embajador está con un mensaje encriptado, yo quiero pensar que existe una mirada y un apoyo a la denuncia que hizo Arnaldo Yucio, y en consecuencia, ¿verdad? Que la visita también significa un poco el respaldo de lo que dijo el propio embajador o encargado de negocios: necesitamos que haya justicia para el pueblo. Desligándose un poco de todo lo que significa ese manejo de cúpula. Mario Abdo Benítez, con este mensaje, con el mensaje que le están dando los medios de comunicación independientes y la ciudadanía en las calles, tiene la brillante oportunidad de intentar expiar su pasado estronista con una posición firme, de intentar desprenderse de ese oscuro pasado de cuna y convertirse realmente, aunque sea en el final de su mandato, en un articulador para que nuestro país empiece a tomar conciencia de que la Fiscalía es fundamental para erradicar la corrupción pública, y ni qué decir el crimen organizado.
Bueno, pasamos al tema de la oposición y las internas coloradas. Hoy hablábamos con Edgar Ortiz, diputado liberal, y él reiteraba, consultado sobre el tema del juicio político a la fiscal general del Estado, que no quieren involucrarse ni caer en la interna colorada. Lo mismo que decía cuando se planteó el juicio político a Arnaldo Yucio. Pero, quieras o no, toda la oposición se mueve al ritmo de la interna colorada, y lo dicen los propios analistas políticos. El Partido Colorado tiene la capacidad de hacer la agenda nacional política, o de sus internas la agenda nacional política. Hablamos de eso a la vuelta de la pausa, ¿sí? En instantes. Bueno, hacíamos la consulta sobre los partidos de oposición y las internas coloradas, pero en la pausa vos tenías una pregunta más picante, Estela. Sí, lo vamos a hacer después, Sí. porque yo creo que es inevitable que la oposición, que el Partido Colorado marque la agenda y que la oposición intente meter su agenda en el contexto de la disputa colorada. Por ejemplo, hace poquito nada más teníamos lo de Arnaldo Yucio, que creo que en ese sentido la posición de ustedes en general fue abstención, pero en la práctica benefició al movimiento oficialista del Partido Colorado. O sea, y en este caso de Sandra Quiñones también es una disputa colorada. ¿Cómo evitar eso? Y ustedes como oposición que no tienen el control de la Cámara de Diputados en términos numéricos. Bueno, muchas veces ese argumento de no queremos entrar en la interna colorada, muchas veces es en realidad despegarse del tema, claro, para beneficiar a un sector. A un sector. A veces es el cartismo, a veces es Añetete. Los perros te dan la vuelta y te usan siempre. Dicen, no, pues yo no me quiero dejar, yo no quiero ser un actor del coso, del no sé qué cuánto, ¿verdad? Yo creo que en realidad cuesta mucho, porque somos minoría, pero yo creo que los opositores tenemos la obligación de tomar partido por una u otra cosa, a nuestro mejor saber y entender, o a favor del pueblo, mejor aún, a favor del pueblo, y jugarnos, ya sea que tengas que apoyar al cartismo o ya sea que tengas que apoyar a Añetete. A mí ya me tocó votar cosas con el cartismo. Yo ya he votado cosas con el cartismo sin ningún problema. Y de lo que me acuerdo es aquella cuestión que planteaba Benigno de cómo refinanciar todos los créditos, meter todos los préstamos paraguayos en uno solo para refinanciar, lo que hace cualquier ciudadano. Debo 5 tarjetas, claro, ¿verdad? Saco un préstamo y pago todas mis tarjetas y me quedo con una sola cuenta. En palabras fáciles y rápidas fue eso. Yo ahí, por ejemplo, apoyé no, ahí habrá sido Añetete, porque era Benigno. Bueno, no me acuerdo. Sé que yo siempre traté, y muchos de la Cámara, siempre estamos tratando de votar por lo mejor, explicando tanto a la ciudadanía como a la prensa que eso no es votar por este o votar por el otro. Pasa que la oposición también se ha hecho mucho daño a sí misma. Años de inconductas de los opositores nos llevaron hoy día a un plano de desconfianza tal de que si votás así sos cartista y recibiste plata, o si votás así sos Añetete y recibiste plata. Desconfianza que incluso yo tengo a veces. Resultado de la inconducta de muchos de mis correligionarios en mayor medida, y de los partidos más chicos en menor medida. Podemos usar el sistema DON para clasificar. Ahora, en ese contexto de crítica a la oposición, yo creo que el Partido Liberal es el más golpeado, sí, y especialmente en la Cámara de Diputados, que hay la bancada del equipo joven, claro, llanista, que son 7, 8 miembros más o menos, que habitualmente vota con honor colorado. ¿Qué hay detrás de ese comportamiento político? Bueno, ojalá supiésemos con seguridad. Esto comienza cuando Blas Llano ya se hace amigo de Cartes y ya recibe ayuda de Cartes para una campaña interna del partido o algo así. Esto comienza hace rato con Blas Llano. Luego precisamente en Ciudad del Este, Franco Hernandarias, Tabesa empieza a adquirir un poder sobre los
sobre los parlamentarios liberales del este. Y bueno, y hoy terminamos que prácticamente tenemos un equipo que solamente ya vota con Cartes, sea lo que sea que se plantee. Debo decir también que hubo temas importantes donde la multibancada pudo votar junta, pero no eran temas que precisamente le quitaban el sueño al señor Cartes. Eran sí temas importantes para la ciudadanía. Y quizá algún otro tema que no recuerdo que ellos quizá hayan votado independientemente. Detrás de eso se dice que hay plata, como también se dice que hay plata, que hay un mensalao para los propios cartistas. ¿De cuánto hablamos? Dicen que se tratan de 50 millones de guaraníes que cobran los diputados que resuelvan apoyar a Cartes así a rajatabla. 50 millones mensuales. De guaraníes mensuales, eso se dice. Y nunca nadie salió a discutir esto, ni salió a aclarar, ni salió a nada. Más antes digo... Que sí, tampoco se deben declarar, pues no creo que figure en su declaración jurada, ¿verdad? Obvio que no. Ni en su declaración pero hubo un tiempo mensual de impuesto al valor agregado o a la renta. No creo que den factura por esa plata. No, obvio, pero hubo un tiempo en que se veían parlamentarios en Tabesa cobrando. Ahora supuestamente se cobran una fundación que queda ahí por Molas López, no sé qué cuánto. Tendríamos que irnos un día a ver si entran ahí algunos diputados. Pero bueno, eso se dicen muchas cosas. Yo siempre estuve denunciando, esto me costó ya una suspensión y casi me costó el cargo después. Así como se dice que Cartes da plata, se dice que hay empresarios que dan plata para que se aprueben ciertas leyes. Y ese es el trasfondo de la ley de financiamiento político que se tiene que cuidar. Porque cuando vos entras a un cargo con dinero ajeno, el que te dio el dinero ya se siente con autoridad para pedirte tal o cual cosa. Claro. Entonces, a ver, ¿quién vende su candidatura y quién compra su banca? A ver, yo soy acusada de comprar mi banca. Si se le quiere decir eso a una persona que no le pidió plata a nadie para mi campaña, a nadie. Solamente mi partido me ha dado lo que le correspondía a la ciudad capital en las nacionales. En la interna nadie me dio un peso, fuera de alguna cena que hicimos y algunos amigos que colaboraron. El 90 o el 95% de la plata de mi campaña fue mía. Por lo tanto no le debo nada a nadie. A nadie. ¿Dónde está la compra de banca? ¿Y por qué no hablamos de la venta de candidaturas? Cuando yo vendo mi candidatura a empresarios, a líderes, etcétera, y que después tengo que quedar pegada a los 5 años votando los intereses de esa gente. Grave es lo que pasa, grave, muy grave es lo que pasa. Katia González, ¿cómo hacer, y sobre todo teniendo en cuenta que usted está encaminando una candidatura presidencial, cómo se hace para separarse de la interna colorada e instalar una visión propia? En realidad yo creo que la dinámica mediática sigue un poco el ritmo de la interna colorada. Nosotros tenemos, y creo que hay que empezar a ningunearle a esta gente que le ha hecho tanto daño al Paraguay y que hoy funge de formador en los temas fundamentales del país, son los que tienen el micrófono. Nosotros tenemos que concentrarnos en construir el país que queremos, pero también la ciudadanía debe tomar en cuenta que nunca vamos a poder igualar los actos y la inmoralidad del gasto que implica para la visibilidad que tienen los colorados. Nosotros no le vemos luego a ustedes. Ustedes no están haciendo nada. Eso es mentira. Hoy hay gente que está trabajando de otra manera y esa otra manera es la que se tiene que visibilizar. No, hoy cuánto cuesta un acto, y acaso la ley del financiamiento político o los órganos encargados de aplicación, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la CEPRELAT, han pedido cuentas. ¿Cuánto sale hacer un acto en un hotel 5 estrellas para 300 personas?
¿Cuánto cuesta hacer un acto en el medio de Misiones, claro, al aire libre, de 500 claro, personas, con asado, con toda la puesta en marcha? Claro. El aporte de los amigos. Nunca nosotros vamos a poder igualar ese tipo de financiamiento ilegal, indebido, pero estamos trabajando. Es injusto. Y tenemos ideas y tenemos propuestas, y yo no quiero ser como los colorados. ¿Cómo despegarnos? Con el testimonio de vida. Y hay gente dentro de la oposición muy valiosa, no todos, pero hoy hay un ecosistema favorable para pensar y para desafiarnos a nosotros mismos de pensar en paralelo. Hoy me decía una radio amiga, ¿verdad?, que ¿qué opina de lo que dice Calé Galaverna? Para mí la opinión de Galaverna no es respetable. Para mí la opinión de Galaverna significa, ¿por qué yo tendría que respetar la opinión de una persona que no tiene cómo justificar el origen y el poder, y que está bien con Dios o con el diablo según el viento le convenga? Demostró a lo largo de la historia. Hoy tenemos que hay demasiada amplificación mediática del mensaje de la Asociación Nacional Republicana, de la cúpula perversa, que no son más de 100, que ha enterrado a este país en 70 años. Y muchas veces muy poca, salvo honrosas excepciones, nosotras dos no nos podemos quejar de lo que está haciendo silenciosamente la oposición en otra dinámica que es muy diferente. De eso dependerá el 2023, que la gente no exija ni las pancartas que tienen los colorados con dinero manchado de sangre, ni los actos que realizan los colorados para amplificar. Hoy una banca cuesta entre 1 y 3 millones de dólares. Y eso lo decimos con mucho dolor, porque se han filtrado información. ¿Y acaso ellos rinden 1 o 3 millones de dólares? ¿Cómo votar por gente que para ingresar al Congreso gasta entre 1 y 3 millones de dólares? Y a eso se suma, justamente tras bambalinas, los 20 millones de dólares que dice que cuesta una campaña presidencial. Y que si había realmente un órgano de financiamiento político, tendría que estar haciendo el checklist de partidos políticos que empapelaron la avenida Mariscal López, en donde una esquina te sale 35 millones de guaraníes. Todo el mundo sabe, Katia, cuánto cuesta. Sigue repartiendo los combos de aceite, fideo y hierba y no sé qué en el interior. Entonces se sigue repartiendo. Por eso ellos tienen más visibilidad y aparentemente marcan. Entonces pensemos diferente, tomemos un camino paralelo, dejemos de pensar en la dinámica colorada, perversa y de atraso, y yo estoy segura que vamos a encontrar todos juntos ese Paraguay que vislumbramos algunos y por los que nos jugamos algunos. Porque lo que hacemos con Celeste en un país en donde un sicario cuesta 500.000 guaraníes no es fácil. No es fácil. Las amenazas son constantes, nosotros no tenemos seguridad, nosotros no tenemos gente que pueda decir, y si denuncia que hemos hecho al ministerio sobre temas serios con nombre y apellido, la policía nunca ha hecho nada, ni ha reportado informe, inclusive de llamada, no. O sea que en este país la vida cuesta 500.000, pero hay un sueño que nos debe unir a los paraguayos y a las paraguayas, que se puede en el 2023. La vida cuesta 500.000 y una banca cuesta entre 1 millón y 3 millones de dólares. Vamos a seguir hablando ya en la conclusión del programa La Vuelta de la Pausa. Bueno, nosotros no tenemos ni 500.000, ni 1 millón, ni 3 millones de dólares, Estela. Ni en sueños. No, ni 20 millones menos. Ustedes son las diputadas con mayor visibilidad en una Cámara abrumadoramente masculina. Yo sé que el tema del juicio político es una cuestión, como ya dijeron ustedes, va a ser, ustedes van a apoyar si el Partido Colorado, si Añetete plantea el pedido. Pero quiero saber ustedes brevemente cómo es ejercer la diputación en el contexto en el que hay una mayoría abrumadora colorada y también una Cámara bastante machista. Bueno, en realidad yo estoy dispuesta a colaborar, inclusive si hay votos en la redacción del libelo acusatorio. Eso es mi pasión, es una causa que hemos abrazado con muchos colegas por demasiado tiempo, para darme el lujo y de que mi ego me gane o de que mi soberbia me gane. Estoy dispuesta a colaborar en la redacción si es que existen los votos.
Entonces eso pueden contar conmigo y eso saben todos los colegas. Y estoy dispuesta a firmar también. Pero tienen que haber los votos porque de lo contrario significa el blanqueo de muchos. ¿Cómo es ejercer? Y bueno, es lo que nos tocó y implica realmente tener un posicionamiento firme y mucha convicción. Creo que nos hemos ganado a lo largo del tiempo con las mujeres en general dentro de la Cámara un espacio en donde el hombre piensa dos veces cuando va a insultar o cuando va a denigrar. De la presidencia de Miguel Cuevas, que te decía mamita y mi amor, pasando por el Mariaí, a hoy hay un cambio también que hemos conseguido las mujeres visibilizar dentro de la Cámara, en donde las propias mujeres muchas veces, porque esto se trata de la mano que mece la cuna, nos comportamos a veces con actitudes machistas, ¿verdad? Pero la vamos remando y creo que podemos decir que para nuestras próximas compañeras diputadas y senadoras vamos a heredar un ambiente un poco menos agresivo que el que tuvimos nosotras que afrontar y tal vez que fue otra vez menor que el que tuvieran las que nos antecedieron. Yo creo que nosotros efectivamente estamos construyendo un escenario diferente para las próximas mujeres. La verdad que yo ya construí también escenarios anteriores porque yo vengo de la época de la cuota, donde en mi partido se debatió fuertemente en finales de los años 80 y hemos ganado, fuimos el primer partido que ganó, que consiguió la cuota, y les quiero contar que hoy en el Partido Liberal se votó que en la próxima convención se trate la modificación del estatuto partidario para permitir y obligar a la paridad. Acabamos de votar. Es muy posible que en la próxima convención del 13 de marzo consigamos la paridad. Por un lado. Por otro lado, a mí me importa casi nada lo que digan aquellos brutos sin argumentos, aquellos pusilánimes que no saben responder con altura y que no saben estar a la altura nuestra de una discusión política y entonces te agreden por tu condición de mujer. Eso está pasado de moda en el mundo, me importa poquísimo, lamento por sus esposas, sus hijas y su entorno femenino, y cada vez que me agredan yo les voy a agredir de la misma manera. Yo soy todoterreno, yo estoy en esto hace demasiados años, Estelita lo sabe, yo entré a la política a los 17 años, hoy tengo 57 y no me va a venir a correr ni un diputadito campaña con su Mariaí o con su lo que sea, estoy demasiado lejos de eso, pero sí estoy comprometida con que mujeres y hombres tenemos que hacer lo mejor por el país. Y tampoco no aguanto aquel caso Walter Hartz en el programa de Vargas Peña el domingo pasado, donde yo exponía mi posición en contra a favor del juicio político de Yucio, y él dijo: yo no le puedo responder porque es una dama. Es más estúpido que el que te agrede, porque está el idiota que te dice puta porque no coincide con tu argumento, y está el otro no menos idiota que no quiere discutir contigo porque sos una dama. Yo soy una política. Claro. Yo soy una política. Igual te degradó como política. Claro, y si el debate es político, ¿qué importa que yo sea dama, hombre, trans o lo que sea? Si el debate es político, pónganse a mi altura. Y si no saben qué decir, cállense. Ni me traten de dama, ni me traten de puta. Estamos en una cámara política, representación del pueblo paraguayo, a la altura, señores, y el que no, que se vaya a su casa. Bueno, nos vamos a casa después de esto porque el programa ya lo tenemos que concluir. Gracias, diputadas, gracias a ambas que vinieron a representar aquí a distintos sectores de la oposición en esto que, bueno, analizamos como coyuntura política. Estela, nos reencontramos el miércoles que viene. Así es, buenas noches.